Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo. Sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No te... Este estudio de los 5 puntos calvinistas. El día de ayer, como usted recuerda, terminamos las 5 solas. Las 5 solas que yo espero que nos hayan sido de mucha edificación, en donde vamos aprendiendo. Ahora vamos a ver los 5 puntos calvinistas. Estos puntos calvinistas a veces es complicado, ¿no? Entenderlos, a veces enseñarlos, porque no todas las personas están de acuerdo con ellos. Y ahorita explico por qué. Ahorita lo explico por qué. Pero antes de entrar a estudiar nuestro texto, a estudiar la palabra de Dios, le quiero rogar, por favor, que ahí donde usted está, incline su rostro para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. ¿Le parece? Por favor, incline su rostro. Bendito Padre, Dios eterno, agradecemos mucho tu bondad, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos concedes de tu hermosa misericordia, nos concedes de tu amor, Señor. En esta tarde queremos suplicarte, amado Padre, por la salud de nuestro hermano Adán Fuentes, el pastor Adán Fuentes. Queremos suplicarte por él, Señor, por su vida. Él es un siervo tuyo que te ama, te teme, te obedece. Y cuida de tu rebaño, Señor, tú lo sabes. Te pedimos por él, Señor, para que, pues si tú quieres, él sea restablecido prontamente en su salud de esto que le está afectando del COVID, Padre mío. Ayúdalo, bendícelo, fortalece a su esposita, a sus hijas, para que puedan estar ellas confiadas en ti, Señor, en ti, más que en cualquier otra cosa. Te rogamos por él, Padre, al igual que por mi hermano Daniel, que tú seas con él. Y, Señor, lo fortalezcas para el tiempo en el que él ha de ser intervenido en su corazón. Gracias, Padre, porque nos concedes el estar aquí. Ayúdame, Padre mío, úsame para poder exponer con puntualidad y con claridad tu preciosa y tu santa palabra. Te lo rogamos, amado Padre, y no sin antes, no queremos dejar de suplicarte por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que tú, mi Señor, lo dotes de sabiduría para poder gobernar a esta nación. A él, Señor, y a todo su gabinete. Ayúdalos, Padre, para que pues honren tu nombre también. Te rogamos por la salvación de ellos. Que haya un siervo tuyo cerca de ellos, Señor, que les pueda predicar el Evangelio con la mayor puntualidad posible. Te lo rogamos, amado Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, pues como lo comenté, los 5 puntos calvinistas, pues es parte de la doctrina central de lo que es el cristianismo. Recuerden, esto de la reforma vino a traer puntos importantes, a reformar, volverlos a traer al inicio. Dicho de otra forma, regresar a la iglesia, a la Biblia. Eso es lo único que se pretendió en la reforma,
Y por supuesto, lo único que pretendemos nosotros hacer desde aquí también. Difícilmente hay otra palabra que despierte tanta sospecha, desconfianza y aún animosidad entre quienes profesan el cristianismo, como es la palabra calvinismo. Algunos la entienden perfectamente, otros la atacan sin conocer bien a bien la teología de la que la propia Escritura enseña. Y sin embargo, el rechazo que brota contra este sistema y contra todos aquellos que lo abrazan y lo predican, es un celo que no es conforme a ciencia. El siguiente estudio que nosotros vamos a tener a partir del día de hoy ha sido escrito con la esperanza de que mucho del insulto que ha sido arrojado sobre el sistema de teología calvinista sea entendido más que retirado. Y de que la verdad de esta gran enseñanza, la cual fue la columna vertebral de nuestros padres de la fe y fortaleza de la Iglesia en una época mucho más gloriosa que la nuestra, pueda ser vista con toda claridad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? Si nosotros analizamos esas dos palabras que está usando ahí el apóstol Pablo, van a ver que es diferente. A veces, antes de que yo viniera y estudiara con un sistema adecuado la hermosa palabra de Dios, yo pensaba que baluarte era algo así como un estandarte, como una bandera. Cuando vengo al estudio literal, contextual, gramatical de la hermosa palabra de Dios, me doy cuenta que no es eso. Me doy cuenta que baluarte es la barda de protección, la muralla. Eso es la iglesia. La iglesia debe de ser una muralla de protección. ¿De qué? ¿Qué dice el texto? La iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y eso fue lo que hicieron los reformadores. Ser la columna y el baluarte. La columna, obviamente, el pilar que sostiene, que está bien cimentado en Jesucristo, y el baluarte todo lo demás. La barda que está alrededor de, el cual va a impedir que se tambalee y el cual va a impedir que entre cualquier falsa doctrina que no sea acorde a la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Es por esta razón que nosotros nos hemos tomado estos días para estar enseñando esta teología. Y es importante poder verlo también un poquito, solamente un poquito, a través de la historia. Necesito hacer un poquito de historia para poder ver qué es de lo que vamos a hablar. Debemos iniciar, sin lugar a dudas, en Holanda, en el año 1610, en donde Jacobo Arminio, un profesor holandés, muere y sus enseñanzas son formuladas por sus seguidores, conocidos como arminianos. ¿Cómo se llamaba Jacobo Arminio? Los que le siguen son llamados arminianos. ¿Ok? En 5 puntos principales de doctrina, hasta ese momento, la Iglesia de Holanda, en común con la mayoría de las iglesias protestantes de Europa, habían adoptado la confesión de fe de Bélgica y de Heidelberg, las cuales se apegaban a las enseñanzas reformadas, es decir, a las enseñanzas calvinistas. Sin embargo, los arminianos querían cambiar esta posición y presentaron sus 5 puntos en la forma de una queja o protesta ante la corte holandesa. Los 5 puntos del arminianismo eran los siguientes. Cito el primero. El libre albedrío
o la capacidad humana. Este libre albedrío consiste en que el hombre tiene la capacidad de decidir sobre su salvación. Tiene la capacidad de decidir de que si toma o rechaza el mensaje del Evangelio o la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Cierto? Como ya lo dije, este punto enseñaba que el hombre, aunque fue afectado por la caída de Adán en el huerto del Edén, tenía la capacidad, o muchos siguen creyendo eso, de que tiene la capacidad espiritual de escoger el bien y el mal. Ahorita no me voy a meter a defender nada, solamente quiero explicarlo. Y era capaz de ejercitar fe en Dios a fin de recibir el Evangelio y de este modo obtener la salvación por sí mismo. Esto es lo que enseña el primer punto arminiano. ¿Ok? El segundo punto arminiano, que no son completamente bíblicos, y ahorita lo voy a explicar. Elección condicional. Este punto enseñaba que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos, escuche, que sabía o proveía que iban a responder al Evangelio. Esta elección condicional solamente lo que está diciendo es que Dios llama a los que sabe Dios que van a venir a Él. Eso es lo que está enseñando este punto. Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querían ser salvadas por medio de su libre albedrío, aplicando el punto número 1, como ya lo mencioné. A pesar de su estado natural caído, a pesar de su incapacidad de hacer algo por sí mismos. Por supuesto que de conformidad al primer punto del arminianismo, este estado no era de caída total o de depravación total. 3. La redención universal o expiación general. Este punto enseña que Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero solo de un modo potencial, porque la muerte de Cristo hizo posible que Dios perdonara a los pecadores, pero únicamente a condición de que ellos creyeran. Punto número 4 del arminianismo. La obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Este punto enseña que el Espíritu Santo, cuando comienza la obra de traer a una persona a Cristo, puede ser eficazmente resistido y sus propósitos frustrados. Esto está enseñando que el hombre tiene la capacidad de resistir a la obra del Espíritu Santo. No podría impartir vida a menos que el pecador quiera que le den la vida. Lo minimizan. Y el punto número 5 que enseña el arminianismo es la caída de la gracia. Este punto enseña que un hombre salvo puede perder la salvación. Esto es, por supuesto, el resultado lógico y natural de todo este sistema. Es decir, si el hombre debe de tomar la iniciativa de su salvación, es él quien debe de retener la responsabilidad de conservarla. Esto es lo que enseña así a grandes rasgos. Los 5 puntos del arminianismo, entonces, fueron presentados al Estado y fue convocado un sínodo nacional de la Iglesia para reunirse en Dort. Es conocido entonces este sínodo como el Sínodo de Dort, en el año 1618. Para examinar las enseñanzas de Arminio a la luz de las Escrituras, el Sínodo de Dort sostuvo 154 sesiones durante un periodo de 7 meses. Pero al final no se pudo encontrar ninguna base sobre la cual reconciliar el punto de vista arminiano con el expuesto en la palabra de Dios. Entonces, el Sínodo de Dort formuló sus 5 puntos del calvinismo para contrarrestar al sistema arminiano, afirmando así la postura sostenida por la Reforma y formulada por el teólogo francés
Juan Calvino. Algunas veces estos puntos son presentados en forma de un acróstico, usando la palabra tulip en inglés. El primer punto es depravación total, total depravity. El segundo es elección incondicional, unconditional election. El tercer punto es redención limitada o particular, limited a contentment. El cuarto punto es llamamiento eficaz o llamamiento irresistible, irresistible calling. Y la perseverancia de los santos, perseverance of the saints. Este es el tulip que se menciona. Como puede verse con facilidad, estos 5 puntos están en completa oposición a los 5 puntos del arminianismo. El hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo, porque está totalmente caído a causa de la caída en el huerto del Edén. Y si es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces Dios debe salvarle a él. ¿Sí? Y si Dios debe salvarle, entonces Dios debe de ser libre y soberano para salvar a los que Él quiera. Y ahorita lo voy a explicar con detalle. Y si Dios ha declarado salvar a los que Él quiere, entonces es por estos por quienes Cristo hizo expiación en la cruz del Calvario. Y si Cristo murió por ellos, entonces el Espíritu Santo les llamará eficazmente a salvación. Entonces, si la salvación ha venido desde el principio en Dios, también el fin vendrá de Él. Y así los creyentes perseverarán para el gozo eterno. ¿Sí? Estos son los así llamados 5 puntos del calvinismo. Vamos a ver ahora, los tenemos que examinar estos a detalle, puesto que están basados firmemente en la palabra de Dios y fueron sostenidos tenazmente por nuestros antepasados en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y por aquella fe estamos dispuestos a contender con valor si es necesario. Veremos la verdad a la cual se ofreció Charles Haddon Spurgeon cuando declaró: no es ninguna novedad entonces lo que estoy predicando. No es una nueva doctrina. Amo proclamar aquellas grandes doctrinas antiguas apodadas calvinismo, decía Spurgeon, pero que son verdaderamente la verdad revelada de Dios, tal como es en Cristo Jesús. ¿Ok? La depravación total, que es el primer punto del así llamado los 5 puntos calvinistas. Al considerar el primero de los 5 puntos del calvinismo, ciertamente lo que debería importarnos es el hecho de que este sistema comienza con algo que debe de ser fundamental en el punto de la salvación, es decir, la correcta valoración de la condición espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual de la persona? Si tenemos puntos de vista diferentes o superficiales acerca del pecado, entonces estaremos sujetos a tener puntos de vista equivocados en relación a los medios necesarios para la salvación del pecador. O sea, puede ser una equivocación decir que el hombre no es completamente depravado. Y cuando dice depravación total, es porque todo lo que en él hay es de continuo solamente el pecado. Eso es lo que enseña. Pero también vamos a caer en inconsistencias como
prohibición de cosas para alcanzar la salvación. Vamos a caer en inconsistencias, como decir que existe un purgatorio para pasar un tiempo entonces en ese lugar y después salir avante, absuelto de todos pecados. Y si esto fuera así en cualquiera de estas cosas, entonces yo estoy tomando por menos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el problema. Si creemos que la caída del hombre en el huerto del Edén fue solamente algo parcial, entonces muy probablemente estaremos satisfechos con una salvación atribuible parcialmente al hombre y parcialmente a Dios. Cuán santas son las palabras de Charles Ryrie en este punto, cito: hay muy pocos errores y falsas doctrinas, dice, cuyos principios no pueden ser atribuidos a un punto de vista defectuoso acerca de la corrupción de la raza humana. ¿Ya notó? Errores en el diagnóstico de una enfermedad siempre traen consigo fallas en la administración del remedio o del tratamiento. Siempre. Igualmente, conceptos equivocados acerca de la corrupción de la raza humana traen siempre equivocaciones acerca del gran antídoto y cura de tal corrupción. Completamente conscientes de la situación, los teólogos de la Reforma y todos aquellos que formularon las enseñanzas reformadas en estos 5 puntos del Sínodo de Dort, con recomendaciones basadas firmemente en las Escrituras, declararon que el estado natural del hombre es un estado de depravación total y por lo tanto hay una incapacidad total por parte del hombre para ganar o para contribuir a su propia salvación. Sin embargo, cuando los calvinistas hablan de depravación total, no quieren decir que todo hombre sea malo hasta el límite de su maldad así impresionante. No están diciendo eso. Ni que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios. Ni tampoco que sea incapaz de hacer algún bien a sus semejantes. O aún de rendir una lealtad externa en adoración a Dios. No es eso. ¿Qué pasó? Lo que quiere decir es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. Es decir, que la personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída en el huerto del Edén. Y el pecado se extendió a todas sus facultades: la voluntad, la mente, los afectos, las emociones. Creemos que la verdad que afirmamos en la enseñanza irrefutable de la palabra de Dios es irrefutable. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Ya no estamos transmitiendo? Los siguientes pasajes de la Escritura representan una selección de algunos pasajes que confirman la enseñanza calvinista o del Evangelio de la Gracia, de la depravación total. La Biblia enseña con absoluta claridad que el hombre por naturaleza está muerto. El hombre por naturaleza está muerto. Tan sencillo como eso. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es lo que enseña la hermosa palabra de Dios en la carta a los Romanos en el capítulo 3, en el versículo 12. ¿Quieres que pare? ¿Cierto? Dice, Romanos, ¿qué dije? Perdón, 5:12, yo iba ya a leer otro. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado,
así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Ya notó? Todos pecaron. La Biblia nos enseña que los hombres son esclavos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, no se trata de la capacidad del hombre, se trata de que Dios les conceda el don del arrepentimiento para que entonces puedan venir. Esto es lo que enseña la segunda carta a Timoteo. Vamos allá, por favor. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 25 y 26. Note, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. Escuche, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Significa esto entonces que no consiste en lo que el hombre quiera hacer para con Dios? El hombre está incapacitado para decidir sobre su propia salvación. ¿Sí lo nota? Dios les debe de conceder el arrepentimiento, pero el hombre está cautivo para servir a Satanás. Están cautivos para con él, para hacer la voluntad de él. ¿Se da cuenta de esto? La Biblia enseña que los hombres están ciegos y sordos. Note lo que dice el Evangelio de Marcos, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Escuche. Y les decía: a vosotros ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Ya notó? Están ciegos y sordos. Ese es el punto. ¿Ya vio? También la Biblia nos enseña que el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por Dios en Cristo Jesús, carece de entendimiento espiritual. Note lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2, en el versículo 14. Note. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Perdóneme, leí la que no era. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Ya vio? La Biblia habla del hombre como siendo naturalmente pecaminoso. El hombre es naturalmente pecaminoso por nacimiento. Déjeme, se lo explico de una forma muy sencilla. Muy sencilla. A un niño, a un bebé, usted no le tiene que enseñar a portarse mal. Eso ya lo trae injertado su chip y se sabe portar mal. A un bebé hay que enseñarle a portarse bien. Dígale a su bebé que no haga algo y va a ir y lo va a hacer porque él quiere. ¿No es cierto? Ese es el asunto.
El hombre está naturalmente caído en sus pecados. ¿Cierto? Dice el Salmo 51, 5, note. El Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Note, he aquí, yo nací en iniquidad, esa es la condición de todo hombre, y en pecado me concibió mi madre. ¿Ya vio? Esa es la condición de todo hombre, naturalmente pecaminoso. Note Génesis 6:5. El hombre es pecaminoso por la práctica del pecado. Una, porque así nació, caído en pecado. Y la otra, el hombre es pecaminoso porque practica el pecado. 6:5, note. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Ya vio? ¿Ya lo vio? Este es entonces el estado natural del hombre. Por lo tanto, debemos preguntarnos ahora, ¿pueden los muertos resucitarse a sí mismos? Note lo que dice Romanos, por favor. Un texto que hemos estado mencionando mucho en los últimos días. Mucho. Y en esta condición se encuentran todos los hombres muertos en delitos y pecados. Todos los hombres se encuentran allí. Note. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ya vio? No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no han conocido la senda de la verdad. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición de todos los hombres. ¿Usted cree que uno es diferente? Yo creo que no. Yo creo que en ninguna manera. ¿Cierto? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, esto significa entonces que todos y cada uno de nosotros heredamos el pecado de nuestros primeros padres. ¿Cuál es el pecado? El pecado de no conocer a Dios, el pecado de rebelarse naturalmente contra Dios. Ese es el pecado que cometieron nuestros primeros padres. Y ese es el pecado que se va heredando de generación en generación, de tal forma que cuando se casan dos, un hombre y una mujer, obviamente, y estos engendran hijos, lo que están engendrando son pecadores en potencia. Pecadores en potencia. Eso es lo que están haciendo. ¿Cierto? Un muerto entonces no puede salvarse a sí mismo. Un muerto no puede resucitarse a sí mismo. ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos?
¿Pueden los ciegos darles la vista a sí mismos o los sordos el oído a sí mismos? La respuesta natural es no. Ahora escuche esto. ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado cambiarse a sí mismos? La respuesta natural es no. ¿Quién hará limpio al inmundo?, preguntaba Job, y él mismo responde, nadie. No hay algo que pueda limpiar al injusto, al inmundo. Del mismo modo, Jeremías lo dice con claridad y mucha puntualidad. El hombre está perdido, incapaz de salvarse a sí mismo. Noten, Jeremías es un texto que también hemos citado en algunas otras ocasiones. Note Jeremías 13, 23. Escuche, Jeremías. ¿Puede el etíope mudar su piel, o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. La respuesta natural, inequívoca, es no. No podemos hacer absolutamente nada para salvarnos a nosotros mismos. Nada. Ahora dígame, ¿qué va a hacer usted? El hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. El hombre está perdido, está muerto en delitos y pecados. Note una vez más Romanos capítulo 3 ahora. ¿Me escuche? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Ya vio? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ya vio? En la parte A. Esa es la condición en la que se encuentra todo ser humano que no ha confiado en Cristo todavía. Está muerto en delitos y pecados. Naturalmente no puede venir a Dios. Y no se trata de que el hombre quiera. Se trata de a quien Dios le quiere dar a conocer. ¿Cierto? Es importante que nosotros lo logremos ver y entender con mucha puntualidad. Si nosotros no lo logramos entender, es muy complejo esto. ¿Cierto? Esto es la depravación total. El hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Absolutamente nada. ¿Sí? Yo le pido que medite ahí en su lugar, ahí donde está usted, y que se dé cuenta de la necesidad que usted tiene de reconocer a Dios, de reconocer a Dios por lo que Él es. ¿Cierto?
Es sumamente importante. Note lo que dice Juan 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículos 32 y 33. Note. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La doctrina de la corrupción del hombre, de la depravación total del hombre, declara que todos los hombres son malos desde la caída, carecen de pleno conocimiento. ¿Cierto? Ellos están diciendo aquí que ellos nunca habían sido esclavos, los judíos, y habían sido esclavos 400 años en Egipto. Estuvieron 70 años siendo esclavos por los babilonios, por los asirios. En este momento estaban bajo el imperio romano. Nubla el entendimiento el pecado. El ser humano por naturaleza es incapaz de amar a Dios y ama las tinieblas, como lo dice Juan 3:19, que lo hemos visto también en otras ocasiones. El ser humano natural, el ser humano no regenerado, ama las tinieblas, note. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pablo relata muy bien la situación del ser humano después de la caída, diciendo, nadie es justo, no comprenden, no buscan a Dios, todos son inútiles, como lo acabamos de ver en Romanos en el capítulo 3. ¿Cierto? Y aún así, el hombre no regenerado puede, debido a la caída común, amar a sus familiares, ser buen ciudadano, donar 1 millón de pesos ahorita para lo que estamos viviendo, para lo que usted quiere, pero no puede dar ni un simple vaso de agua fría a un discípulo en el nombre de Jesús. Así de paradójico es esto. Un hombre, si fuere borracho, puede que logre abstenerse de la bebida por alguna razón, pero jamás podrá hacerlo por amor a Dios. ¿Así? Note. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, que ya leímos hace un ratito. Porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Cierto? Segunda de Corintios 1:9. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cierto? Uno más y último, Efesios 2. Del 1 al 3. Escuche, esto es importante. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la condición del ser humano. Así se encuentra el ser humano sin Dios, muerto, depravado totalmente, depravado totalmente. Hasta ahí vamos a dejarle en esta tarde. Quiero rogarle que me acompañe a hacer una oración
y a poder terminar. Eterno Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites el poder estudiar y darnos cuenta de la condición en la que se encuentra el ser humano, Señor, a causa de su pecado, a causa, Señor, de tener una depravación total, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos una ayuda que venga del exterior y esa ayuda eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, úsanos, danos entendimiento para poder comprender estas verdades. Gracias te damos por tu hermosa palabra y gracias porque podemos meditar en ella en esta tarde. Bendito y alabado seas, Dios, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré, y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas,